En este vídeo vamos a ver sobre el dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular constituye un concepto que representa el flujo de información desde el ADN, su transcripción en el ARN mensajero y finalmente su traducción en una secuencia de aminoácidos por medio de la intervención del ARN transferencia y los ribosomas. Esta información especifica la estructura de la proteína y por lo tanto su función. Hace falta señalar que este proceso va a tener pequeñas variaciones según el tipo de célula. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunas de las funciones de los interventores del proceso de síntesis de proteínas. Tenemos tres interventores principales en este proceso, que es el ADN, el ARN y los ribosomas. La función principal del ADN es contener la información a ser transmitida. Posteriormente, el ARN mensajero constituye la copia del ADN, mientras que el ARN de transferencia transfiere los aminoácidos al ribosoma. Por último, los ribosomas constituyen la fábrica de proteínas. Vamos a ver entonces una estructura simplificada del ADN, ARN y proteína. El ADN constituye como un ácido nucleico de doble hélice, constituido por dos cadenas de desoxirribosa formados por un glúcido, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que estas pueden ser adenina, timina, citosina o guanina. Mientras que el ARN constituye de igual manera un ácido nucleico de una sola hélice. Esta hélice es constituida por una cadena de ribonucleótidos formados por una ribosa, un fosfato y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Mientras que las proteínas son macromoléculas constituidas por cadenas lineales de aminoácidos. Entonces, desde un principio se sabe que el ADN contiene la información que será transmitida para formar la proteína. El proceso de síntesis de proteínas comienza mediante el proceso de transcripción en el que una sección del ADN se copia en ARN mensajero. Para que esto suceda, unas proteínas denominadas factores de transcripción se sitúan en el operador de una región promotora específica del gen que contiene las instrucciones para hacer la proteína. Un complejo de proteínas reguladoras inserta la enzima ARN polimerasa junto a otros factores. Esta agrupación se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. El mecanismo de transcripción inicia cuando unas proteínas colocadas en la cola del ADN, denominadas proteínas activadoras, se ponen en contacto con el complejo de iniciación de la transcripción. Es entonces cuando este complejo empieza a desenrollar la cadena de doble hélice del ADN separándola en sus dos hebras. Esto para exponer las bases de cada una de las cadenas. Entonces ambas cadenas pasan a través del complejo donde se copia una de las cadenas y se sitúa como molde la otra para la síntesis de la cadena simple de ARN mensajero. Esta se forma a partir de la unión de subunidades de ARN. Esto hasta que el complejo recibe una señal para parar la transcripción. Este ARN mensajero recorre la célula hasta llegar a un ribosoma donde comenzará el proceso de traducción a proteína. Entonces las dos subunidades del ribosoma se ensamblan en la cadena del ARN mensajero, mientras que alrededor
llegan los aminoácidos con su respectivo ARN de transferencia. La subunidad pequeña del ribosoma se encarga de orientar la cadena de ARN mensajero de manera que se pueda leer por codones, los cuales constituyen una secuencia de 3 nucleótidos que corresponden a las letras de sus aminoácidos. La A de adenina, la G de guanina, la C de citosina, la U para uracilo. Entonces, cada codón de ARN mensajero tiene un complementario anticodón en el ARN de transferencia. En el interior del ribosoma se pueden distinguir residuos denominados con las letras A, P y E, por donde pasa el ARN de transferencia con su respectivo aminoácido. Entonces, en primer lugar, el ARN de transferencia pasa por el sitio A, donde se comprueba la concordancia del anticodón del ARN de transferencia con el codón del ARN mensajero. Si existe concordancia entre el codón ARN mensajero y el ARN de transferencia, el ARN de transferencia pasa por el sitio P, donde la subunidad grande del ribosoma lo separa de su aminoácido que transporta, y este se transfiere al final del ribosoma para constituir la cadena de proteínas en formación. Entonces, finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa por el sitio E, donde es dispuesto para material de reciclaje. Entonces, mientras los aminoácidos que se van disponiendo según los codones de la cadena del ARN mensajero se pliegan de una manera determinada por la misma disposición de los aminoácidos, formando así la proteína. Entonces, esto sería todo con respecto a el dogma central de la biología molecular. Muchas gracias.